Hoy es un día de bendición. Estaremos tratando el tema el día de hoy, la bendición de Dios, fruto de la obediencia. Yo te quiero invitar a vivir una experiencia de Dios, de sentarte ahí donde te encuentras. Donde tú estás es un lugar donde Dios ha escogido para bendecirte. Él ha visto, Él sabe exactamente lo que tú estás pasando. Y para eso Él te ha llamado a estar con nosotros, con María Visión en ese día, no para aprender algo en sí, pero para recibir. Así que abre tu corazón a Dios y dile: Señor, aquí estoy, háblame. Ahorita vengo, no te vayas. ¿Lo has hecho? ¿Has abierto tu corazón? ¿Has pronunciado estas palabras? Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero que entres en mi corazón. Si lo has hecho, has dado la oportunidad a Dios de derramar bendición sobre tu vida, lo que Él más quiere hacer. Él nunca lo puede hacer contra tu voluntad y necesita día tras día, no nada más una vez al año. Él necesita que día tras día, minuto tras minuto, tú te muestres esa actitud de corazón abierto a escuchar su voz. Y cuando tú escuchas su voz, tu vida cambiará. Ese programa se llama Nueva Vida. Estamos proclamando, estamos profetizando de cierta manera, de que si tú abres tu corazón a Dios, Él lo cambiará. Si tú pongas tu vida, tu confianza en manos de Dios, Él transformará tu suerte, Él cambiará tu futuro. Tu futuro no necesariamente tiene que ser igual que tu pasado. Tú puedes entregar todo lo que te ha pasado. Tú puedes entregarle a Dios todo tu pasado, tu presente, tu futuro y decir: Señor, confío en ti. Yo deposito mi confianza en ti y pido, Señor, que derramas bendición sobre mi vida ahora, en este día. Ese programa vamos a titular La bendición de Dios, fruto de la obediencia. Y cuando ese tema me fue inspirado, tenía dos personas presentes. En primer lugar, mi tío Walter, el hermano de mi abuelo. Los que no me conocen no saben, yo vengo de una familia misionera. 5 generaciones de misioneros. Y todos los tíos, todos los primos, todos están evangelizando, están misionando, están en todos los continentes, en África, en China, en Filipinas, en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Es una familia dedicada a anunciar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo esté presente. Y en ese momento entonces estoy recordando al hermano de mi abuelo, Walter. Walter era todo un personaje, ¿eh? Él vivía en una humildad tremenda, tremenda. Era el janitor, era el que barría los pisos de su iglesia. Era tan sencillo, quedó viudo muy joven y se dedicó a servir a la iglesia. Y cada vez que Walter llegaba con nuestra familia, todos hablando de sus proyectos y todos hablando de dónde iban a ir y qué iban a hacer, Walter nada más llegaba y decía: God bless you. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Y Walter a mí siempre me dijo: hija, no olvides de dar la bendición a tus hijos. Si tú das la bendición a tus hijos, ellos serán benditos donde camina, entrando, saliendo, en todo lo que hace, pero eso lo tienes que hacer día y noche. Entonces cuando yo hablo de bendición, ese tema que estamos tratando el día de hoy, la bendición de Dios, bueno, está súper presente. Yo tomé en serio esa palabra como de la voz de un sabio, de un gran santo, desconocido pero un gran santo, de mi uncle Walter. Y lo puse en práctica y cada noche yo iba a dar la bendición a mis hijos, les ponía la mano sobre la cabeza, sobre Joshua, después Nathan y Matthew y finalmente ahora con Regina. No pasaba el día que yo no pronunciaba la bendición de Dios sobre ellos. Yo elegí de Números capítulo 6 esa bendición que Moisés proclamó sobre el pueblo de Dios. Y comencé entonces a creer en la importancia de dar la bendición de Dios a mis hijos. ¿Y qué crees? Pues dicho y hecho todos los días hasta ahora mi hija no puede dormir. Mamá, ¿dónde está mi bendición? Mamá, ven a darme mi bendición. ¿Qué es eso? Yo quería meternos en ese tema y descubrir juntos qué es la bendición de Dios, qué es lo que nos puede ofrecer, qué hace en nuestras vidas y tomar también el opuesto, que es la maldición.
Es necesario que lo aprendamos, porque cuando tú y yo aprendemos de lo que tenemos, de la riqueza que Dios ya nos ha dado, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ser felices. Cuando tú y yo entendemos esas realidades, que la bendición de Dios está ahí para ser derramado, nada más hay que pedirlo, hay que abrir nuestro corazón y pedir, Señor, derrama bendición. Oiga, ¿no se te hace que estamos desaprovechando? ¿No se te hace que estamos pasando la vida sufriendo, luchando? Pero ahí está la respuesta. Pedir la bendición de Dios. Y hay que aprender cómo es que podemos recibirlo como fruto de la obediencia. ¿Por qué no entramos en una oración? ¿Dónde estás en ese momento? Vamos a imaginar un grupo de oración que se extiende desde Canadá hasta Argentina. Vamos a imaginar que todos unidos en fe nos ponemos en esa presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, derrama bendición sobre tu iglesia, sobre los pueblos, sobre América, sobre cada país que en ella está contenido. Padre Santo, pedimos esa bendición por los méritos de tu Hijo amado. Él murió y sufrió el castigo para darnos bendición. Padre Santo, duele ver a tantos de tus hijos viviendo atrapados, viviendo en miseria, viviendo en tristeza. Yo pido, Señor, que cumples tu palabra, que seas fiel a tu palabra. Tú prometes bendecir a los que vuelven a ti. Padre, en ese día, mueve nuestros corazones. Inquiétanos de tal manera, por el poder de tu Espíritu, que sintamos esa urgencia de volver a ti y de recibir tu bendición. Y jamás permites, Padre, que separemos de ella. Manténganos en el cuidado de tus brazos, de los brazos también de la Virgen Santísima, donde podemos siempre gozar de tu bendición. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te dije que 2 personas inspiraba ese tema. Uno es de mi tío Walter, que hablaba siempre del poder de la bendición, de la necesidad de la bendición, de lo que la bendición hace para una familia. Pero también me inspiró una llamada que recibí después de ese programa la semana pasada. Una mamá me llamó y me habló de su hija María Alejandra. No voy a decir de dónde para que no se siente mal. Pero ella me dijo, Kimberly, ¿qué hago con mi hija? Tiene 19 años. Sufre de innumerables enfermedades. Es una niña buena, siempre ha sido. Siempre ha cumplido sus estudios, siempre se ha portado bien, es una niña obediente, es una niña que reza, es una niña que cree en Dios, es una niña que va a misa. ¿Por qué sufre? ¿Por qué sufre esas enfermedades? ¿Y qué le respondo? Me dice. Mi hija me dice, ¿por qué a mí Dios no me quiere? ¿Por qué Dios no me escucha a mí? Tú ores, mamá, porque Dios a mí no me escucha, no me quiere hacer caso. Y rompió mi corazón. Yo escuché eso y pude imaginar a María Alejandra dudando de Dios, dudando de por qué no la quiere. Porque si ella es alguien que hace las cosas bien, ¿por qué le va mal? Tenemos un concepto de que si nosotros somos buenos, si nosotros amamos a Dios, si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros no rompemos los mandamientos, si nosotros tratamos de hacer el bien a otros, nos tendrá que ir bien. Jamás nos debemos enfermar. Entonces, como que, ¿qué pasa? ¿Y las reglas se rompen o qué? ¿Cómo es posible que va mal a una persona que se porta bien? Vamos a comenzar entonces en ese tema para poder responder a esas 2 personas que tengo en mi corazón el día de hoy. Uno es de entender la bendición y el otro responder por qué a veces suceden las cosas malas a las personas buenas. Entonces abre tu Biblia conmigo y vamos a buscar de la palabra de Dios las respuestas. El tema de hoy, la bendición de Dios, fruto de la obediencia. En Deuteronomio capítulo 30. Comenzaremos con ese texto que describe un poco cómo recibir la bendición de Dios y qué es lo que hace en la vida de uno. Capítulo 30, versículo 1 de Deuteronomio, estoy en el Antiguo Testamento.
Ustedes verán conmigo claramente la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando se habla de las bendiciones. Ustedes verán conmigo, si estudian tantito la historia de los judíos, de que creen que si tú cumples pie de la letra de la ley, gozarás de bendición, pero si rompes los mandamientos, tanto tú sufrirás como tus descendientes hasta 4 generaciones. Ahí es lo que vamos a estar viendo. ¿Y cómo sucede entonces que ahora en el Nuevo Testamento, haz de cuenta que parece que las reglas cambian, pero vamos a ver que no es así? La bendición de Dios, fruto de la obediencia. Vamos a ir a un corte, mientras tanto vaya buscando tu Biblia. Ábrelo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Llámanos a María Visión. Hoy en día estamos rifando 6 boletos en total. 2 para el siguiente desayuno de oración aquí en Zapopan, Jalisco, donde estaremos tratando el tema sanación de las infidelidades. Yo creo que es muy, muy importante ese tema y hay muchos que necesitan ser sanados en ese aspecto. Y también, más que todo, queremos invitarles a celebrar con nosotros nuestro aniversario, 14 años, transmitiendo la luz de Jesucristo a las naciones. Y con ella estamos invitando en ese sorteo a 4 boletos para las celebraciones 2, 3 y 4 de noviembre, Jesucristo, fuente de la vida. Llámanos, ahorita volvemos. Templo de la Santa Trinidad. Bendición de Dios, fruto de la obediencia. El mensaje que Dios quiere compartir con nosotros, de su corazón a tu corazón. Él quiere que tú recibas bendición. No va a querer nunca verte sufrir bajo una maldición. Al contrario, el Señor ha dado todo, ha dado la vida de su único Hijo para salvar tu vida, para bendecir tu vida, para rescatar tu vida. Tanto amó Dios al mundo que dio, que sacrificó, que entregó. ¿Cómo vas a imaginar un Dios listo para juzgar o castigar? Al contrario, es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de amor. Y lo que Él quiere hacer en este día es bendecirte. Vamos a abrir a Números capítulo 6. Yo te comenté de que mi tío, bueno, no sé cómo se llama, es el hermano de mi abuelo, me enseñó esto cuando yo apenas tuve mi primer hijo. Y con esa bendición yo he bendecido a mis hijos durante toda su vida. Y ahora lo comparto con ustedes, pero antes de que yo lo aprendí, Moisés lo aprendió. Moisés lo aprendió porque Dios mismo le habló y dijo, de esta forma yo quiero bendecir a mi pueblo. Números capítulo 6, Dios hablando a Moisés, dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esa manera. Es una bendición sacerdotal, por lo que se deja entender aquí. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mira con agrado y te muestra su bondad, que el Señor te mira con amor y te concede la paz. Y así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. La bendición de Dios, ¿qué se entiende? Se entiende como un don sobrenatural que se ha dado de parte de Dios sobre su pueblo. Es algo que es dado gratuitamente, no hay forma de merecerlo, no hay manera de comprarlo, no hay manera de merecer tanta gracia. Es ahí donde necesitamos pedirlo. Hay que saber que hay algo que debemos pedir. Hay que pedir que el Señor abre, no solamente ventana, para mí no es suficiente una ventana. Abre las puertas, abre las ventanas, abre todos los cielos y deja caer sobre nosotros tu bendición, Señor. Esa oración debe ser no solamente egoísta, deja caer sobre mí la bendición. Debes pedirlo para tu familia, debes pedirlo para la iglesia, debes pedirlo para los sacerdotes, para nuestros obispos, para el Papa, para la iglesia, para la sociedad, para las naciones. Padre Santo, deja caer tu bendición sobre la tierra entera, sobre el mundo entero que tú tanto amas. Abre el cielo y deja caer bendición. Pero lo que vamos a aprender es que hay condiciones, de cierta manera, para poder recibir esa bendición.
De la misma manera que para estar unido a Jesucristo uno tiene que dejar algo, tiene que separarse de algo y unirse a otro. Uno tiene que alejarse del mal y acercarse al bien. Si tú quieres unirte a Jesucristo hay que tomar una decisión de salir de la maldición y entrar en la bendición. Para que esa bendición se pueda derramar sobre el mundo entero, vamos a aprender. Leyendo de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento dice así: cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ella las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con todo su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como se lo ordena ahora, entonces el Señor su Dios cambiará su suerte de ustedes y les tendrán compasión. ¿Qué es lo que aprendimos en esos pasajes? Aquí muestra que Dios quiere bendecir. Para empezar hay que saber que es la intención de nuestro Dios bendecirnos. Eso nos debe dejar muy tranquilos el día de hoy. No tenemos un Dios que quiere juzgar o castigar. Tenemos un Dios lleno de amor que quiere bendecir. Pero Él nos ha dado una decisión. Aquí dice claramente que la bendición y la maldición son cosas que hay que elegir. Hay que tomar una decisión de vivir en la maldición o bendición. Y dice, para volver a gozar de la bendición de Dios hay que volver a Dios. Hay que regresar a Él. No sé a quién estoy hablando en ese programa, pero tú sabes que te has ido muy lejos de esa bendición de Dios. Y te ha ido muy mal y estás sufriendo las consecuencias de las rebeldías, de haberte alejado de Dios, de haber caído en un sinfín de porquerías, por llamarlo por lo que son. Pero siempre hay una segunda oportunidad. Hay una tercera y hay miles de oportunidades. Dios es más grande que tu peor pecado. Su misericordia es más grande que todos los pecados en ese mundo combinado. Lo que Él quiere es que tú tomas una decisión el día de hoy, de salir de la maldición y de volver a gozar de la bendición de Dios. Dice, tanto tú y tus hijos, la bendición de Dios es familiar, es para unir la familia, es para gozar de paz, es para volver a gozar de alegría y de paz. Y para eso entonces hay que volver. Dice, y ustedes se volverán al Señor, estoy en versículo 8, y lo obedecerán. Y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. La bendición de Dios es dado gratuitamente, es derramado sobre los que lo piden, sobre la iglesia, sobre los que lo necesitan, sobre los hijos de Dios. La bendición de Dios es derramado, pero para gozar de ella, para vivir en ella, tenemos que obedecer. ¿Qué es lo que se tiene que obedecer? Esa palabra a nadie le gusta, yo incluida en ella. Nos hace recordar cosas que nos fueron impuestos, obedézcame si no te va a ir mal. Eso es un término que a nadie le gusta, especialmente mis hijos. Yo si les llego a decir, tienes que obedecerme, es lo peor que se puede pronunciar, como que pensamos que es algo malo decir hay que obedecer. Pero si Dios es lleno de amor, si Dios es bueno, ¿para qué va a exigir la obediencia en conexión con la bendición? Si vamos a gozar de algo, hay que vivir unido a ella. Nada más recuerda eso. Si tú vas a gozar de Dios, de Jesucristo, de todo lo que Él te quiere dar en ese día, hay que unirte a Él. Hay que dejar atrás la vida del pecado y unirte a tu Dios. Dice, hay que obedecerlo. Y poner en práctica. Es una cosa conocer los mandamientos. Yo este fin de semana pasado estuve en Puerto Vallarta. Fui con mi esposo a una boda y tomé una larga caminata en la mañana. Era hermoso, de hecho, las playas de Jalisco son hermosísimas. Llegué a caminar hasta, no sé cómo se llama eso, donde van los pescadores.
estuve hasta el punto ahí y había algo levantado como un pilar. Me llamó la atención, dije, bueno, ¿de qué será? Entonces fui, me acerqué, ¿y qué crees que encontré en bronce ahí, en medio de la playa, en medio del mar? Eran los mandamientos de 1 a 5, de 6 a 10. Ahí en bronce, y yo dije, ¿cuántas personas deben asombrarse a ver esto en la playa? Y digo, si Dios toma la molestia de dejar los mandamientos, no ahí en Puerto Vallarta, pero escrito por su dedo que entregó a Moisés y al pueblo, si Dios ama tanto al pueblo que deja algo para obedecer, no es por crueldad, no es por maldad, no es que quiere que alguien se somete a Él. Él ha dejado mandamientos para nuestro bien. ¿Cuántos de nosotros no estamos pidiendo paz? Ay, Señor, dame paz en mi corazón. Ay, Señor, yo necesito sentir paz en este día. Para eso nos dio los mandamientos, empezando con el primero, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, nos dará paz. Si nosotros honramos a nuestros padres, si nosotros obedecemos a Dios en los mandamientos y no caemos en adulterio y no levantamos falsos y no envidiamos a lo que tienen los vecinos, todo esto no es una maldad que Dios está, no es una ley que dice, mira, yo te pongo esta ley para que si tú caigas yo te puedo castigar. No es con esa intención, al contrario, la ley de Dios es una bendición tremenda. ¿Cuánto le ha de doler a nuestro Dios de que Él deja claro los mandamientos, los deja hasta escrito en ese pilar en Puerto Vallarta? Imagínate, no sé quién fue el autor de eso, inspirado para decir, esta es una bendición, están viendo el mar, están viendo el cielo, pero qué más hay que admirar que Dios toma la molestia de inspirar a un autor, de dejar en bronce ahí los mandamientos de Dios, y uno queda ahí contemplando la naturaleza, pero contemplando los mandamientos y dice, Señor, gracias. Gracias porque tú tanto me amas que quieres que yo vivo con toda tu bendición. Y la condición de eso es de obedecerte. Hay que saber lo que estamos obedeciendo, obviamente. ¿Cómo te puede pedir obedecer algo y no decir lo que es? Para eso en varias ocasiones en la palabra de Dios repite en una y otra forma, repite esos mandamientos. No los 613 que los judíos llegaron a elaborar, pero los 10 mandamientos que tienen resumido como Cristo mismo dijo, amas a tu Dios con todo tu alma, tu corazón, con todo tu ser, y amas a tu hermano como a ti mismo, y así cumplirás con todos los mandamientos. El amor es lo que está basado cada uno de esos leyes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que estuvimos viendo? Dice, volverán al Señor, obviamente el primer paso, lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Volver, obedecer y poner en práctica. ¿Qué es poner en práctica? Requiere no solamente un conocimiento intelectual, no solamente de haber leído, de haber estudiado, de haber memorizado, de poder repetirlo con la boca, de poder decirlo a los niños en catecismo y hacer que lo memorizan en casa. No es algo que es un conocimiento intelectual. En alguna manera tiene que bajar al corazón. Tiene que incorporar todo nuestro ser. Tiene que formar parte de quienes somos, poner en práctica. Es imposible hacerlo sin vivirlo, sin haber vuelto al Señor primero, sin haber conocido las leyes, los mandamientos, sin haberlos valorado como bendición para ti y después ponerlas en práctica. Cuando uno pone en práctica las leyes de Dios, ¿qué es lo que sucede? Tu vida empieza a transformar. Estamos hablando de la bendición de Dios y muchas veces vemos, como yo apenas mencioné, como que va a caer del cielo algo, como que va a desplegar del cielo algo que transforma, va a caer algo tangiblemente. Como tú no sientes nada tangible, tú dices, es que el Señor a mí no me quiere, no me está bendiciendo. Y no es así. Es mientras que pongamos en práctica
Mientras que después de haber obedecido, que hagamos un hábito de vida de poner en práctica la obediencia, es cuando gozamos de a poco, pronto, de largo plazo, a veces tarda, a veces es muy pronto, pero comenzamos a gozar de la bendición de Dios. Inténtalo. Para comenzar, ¿cuál es lo primero que Dios pide? Que lo buscamos a Él sobre todas las cosas. Y ahí donde podemos poner esto en práctica es durante la misa. Por lo menos una vez a la semana de unirte en comunidad en el banquete ofrecido. ¿Qué más queremos? Como de bendición de poder recibir el cuerpo y sangre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del alimento divino que Él mismo nos deja, no señal del pacto del Antiguo Testamento de la circuncisión, pero de señal del pacto de su propia sangre, derramado por nosotros. Entonces, si quieres gozar de la bendición, si estás pidiéndolo y quieres algo tangible, quieres sentir algo, pues qué mejor, vaya a la misa, vaya, recíbelo en la Eucaristía, recibe esa fuerza divina que va a entrar en tu vida mezclando su sangre con la tuya, su cuerpo en la tuya, llenándote de toda clase de bendición. Ponerlo en práctica. Tomar una decisión. ¿Se acuerdan? Que ese texto comenzó con algo que dice, hay que elegir entre bendición y maldición. Tomar esa decisión de poner en práctica los mandamientos del Señor. Cuando tú pones en práctica los mandamientos, ahí Dios hace otra cosa. Yo lo que muchas veces he visto es que Dios está esperando este primer paso. Muchos están esperando hasta que Dios camina hacia ti. Y déjame decirte que es al revés. Nosotros cuando mostramos este volver a Dios, este salir del lodo, este salir del estancamiento, es salir del parálisis, salir del pecado, salir de nuestro pasado, tomar ese primer paso, es ahí donde Dios va a agarrarnos de la mano. Era Pedro hundiendo que levantó la mano, Señor, sálvame. Es este primer paso que Jesús dijo, Pedro, camina sobre el agua. Jesús no fue hacia él, Él pidió que fuera hacia él. Primer paso. Nosotros lo tomamos, volvemos a Dios, lo obedecemos, ponemos en práctica. Y dice en versículo 9, entonces, a mí me encanta que dice la palabra entonces, como que algo bueno va a suceder aquí. Así que atento, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan. Y en hijos, y en crías, en ganado, y en cosechas. Sí, el Señor, su Dios, volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a tus antepasados de ustedes. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en ese libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Pero si no obedecemos al mismo tiempo, sufrimos las consecuencias. Dios a ti te da por elegir el día de hoy. Está siendo muy claro en decirte, es tu opción. Tú puedes recibir bendición o maldición. Elige hoy. Elige a Dios. Vuelve a Él. Vamos a ir a un corte. No es oportunidad de apagar la tele. Al contrario, es oportunidad de profundizarnos en esa palabra que Dios nos está hablando, de cerrar tus ojos, de meditarlo y dejar que el Señor siga derramando sobre ti bendición. Llámanos, entra en los sorteos, estamos rifando boletos para diferentes eventos aquí en Zapopan que serán de mucha bendición para ti y para tu familia. Ahorita volvemos. Maravillas, corazón con corazón. La bendición de Dios. ¿Cuántos no necesitamos gozar de la bendición de Dios? Él nos está ofreciendo una oportunidad de poner nuestras vidas en sus manos, de confiar en Él y también nos deja pedirle, Señor, abre el cielo entero y deja caer sobre todo el mundo tu bendición. Deja que esa bendición caiga en ese día, Señor, sobre los que más necesitan de tu misericordia. Estamos aprendiendo un poco más de la obediencia en su relación a poder recibir y gozar de la plena
bendición de Dios. Estuvimos leyendo apenas de Deuteronomio, capítulo 30, y ahora vamos a volver ahí. Pero antes de eso, te quería leer algo del Catecismo de la Iglesia, el numeral 144, donde habla de la obediencia. Dice así: obedecer en la fe, someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad es garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es modelo que nos propone la Sagrada Escritura, y la Virgen María es su realización más perfecta. Casi dije palabra de Dios porque suena así tan profundo, pero es la enseñanza de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los siguientes numerales nos enseñan acerca de la obediencia en la fe. Estamos hablando de gozar de la bendición de Dios, pero estamos viéndolo como la Iglesia misma lo enseña. En relación a poder recibir la bendición hay que primero ser obedientes. Y la misma Iglesia usa dos ejemplos, usa a Abraham y la Virgen Santísima María, y seguramente sigue instruyendo acerca de la obediencia en fe de Jesucristo hasta la muerte. Siguiendo este mismo enseñanza, vamos a contemplar juntos, y después volvemos a Deuteronomio, pero vamos a contemplar juntos de qué está hablando esa bendición de Dios que es dependiente en la obediencia, con el personaje de Abraham. Abre conmigo a Génesis capítulo 12. Y es una palabra que yo comencé a meditar cuando comencé a predicar. Es una palabra que a mí me ha implicado muchas cosas. Cuando uno comienza en el ministerio o en el servicio al Señor, lo que Dios está haciendo en ese proceso es purificando, es limpiando, es lavando, es quitando las cosas que no debe estar, pero al mismo tiempo está llenando. Dios no quita para dejarte vacío, Dios quita para dar lugar a su presencia. Y ahí en esa palabra, cuando yo lo contemplé hace años atrás, me significó mucho, aprendí mucho y he gozado de mucha bendición por medio de ella. La bendición de Dios, fruto de la obediencia. Capítulo 12 de Génesis entonces se lee así: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Palabra de Dios. Es una palabra que fue pronunciado a Abraham, donde como que concluye diciendo: si tú hagas esto, yo haré el otro. Primero Dios pide y después dice: si tú lo haces, este será tu recompensa. La bendición de Dios muchas veces es dependiente de nuestra obediencia. Si nosotros hacemos, cumplimos, volvemos a Dios, obedecemos los mandamientos y los ponemos en práctica, entonces Dios derrama bendición. ¿Y cuál fue las cosas que pidió a Abraham? Él dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra donde yo te voy a señalar. Para uno que está en el ministerio te puede decir lo que significa. Eso es un total abandono. La obediencia para el siervo de Dios es eso: dejarte totalmente abandonado. Dejar que Dios ocupa el primer lugar en la vida. No los padres, no las pertenencias, no la casa, no los hijos, no los esposos. Es decir, que le nombró así lo que más nos apega al alma, ¿no es cierto? En primer lugar, deja tu tierra. Es muy complicado vivir como extranjero en otra tierra donde no te sientes. Ahora me hago de donde estoy, así que esto no está aplicando, me hago mexicana porque aquí estoy, me hago argentina si caigo ahí, me hago italiana si por ahí caigo, me hago del mundo porque he encontrado que el mundo es de Dios, y yo me dejo ir donde Dios me necesita.
Pero digo, en general es muy complicado ser extranjero, de dejar la tierra no para buscar riqueza, no para buscar cruzando la frontera a los Estados Unidos, no para buscar otra oportunidad de vida, pero ir donde Dios te manda significa el despego. La obediencia, entonces, no puedes decir que tú estás obedeciendo a Dios si no estás dejando tu vida totalmente en confianza en sus manos. Todos los días, cada minuto, tienes que ir donde Dios te indica y solamente ahí. Deja tu tierra, deja de tu casa, de tu padre, para ir a donde yo te voy a mostrar. Y si lo haces, esa promesa viene para ti. Bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Yo nada más cuando las personas a mí me lastiman, cuando levantan calumnias, cuando hacen cosas injustas, yo nada más digo, Señor, piedad, ten piedad. Ya entiendo lo que Cristo dijo cuando estaba colgado en la cruz. Padre, no saben lo que están haciendo. Eso es decir que tú sabes que Dios bendice a los que a ti te bendigan y maldicen a los que van en tu contra. No estoy amenazando a nadie. Yo estoy enseñando, porque esta bendición de Dios es para, no solamente para mí, es para todos los que pongan su vida en sus manos. La obediencia, entonces, para Abraham significó, en primer lugar, antes que podía ser padre de las naciones, él tenía que despegarse, tenía que entregar todo, tenía que poner a Dios primero. Después, cuando lo hizo, levantó un altar, construyó un altar en honor al Señor, porque ahí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa, etc. Siguió su camino. Abraham no era perfecto, pero sí era obediente. Abraham no era sin pecado, no era sin sus errores, sin sus grandes faltas, pero algo había en el corazón de Abraham. ¿Y qué es? Aparte de la fe, aparte de la confianza, era obediente. Él hacía lo que Dios le pedía. Vemos más adelante, hablando del mismo Abraham, que no olvidó esas promesas. Aunque Dios tarda en cumplir lo que promete, Dios es fiel. Pasó los años en lo que dejó todo para seguirlo y muchas veces es así, muchas veces no vemos fruto inmediato. Muchas veces pasan muchos años y pensamos, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me escucha y ya voy a tomar todo en mis propias manos, como Abraham fue tentado de hacer con sus sirvientas de su esposa, ¿no es así? Cuando vemos que Dios no nos bendice como Él promete, cuando nosotros queremos, al momento que queremos, nos desesperamos y pensamos, voy a tomar las riendas, voy a hacer las cosas, entonces yo voy a hacer el trabajo de Dios. Es lo que Abraham hizo. Pero Dios es fiel. Tardó su tiempo, pero ya cuando fue probado Abraham en su fe, ya que fue purificado, ya que era el momento que Dios había destinado, aquí cayó la bendición. Él dijo, vas a tener un hijo. Ese texto, a ver, ¿dónde está? Bueno, te lo cuento porque no lo tengo preparado, pero es que prometió un hijo a Isaac de su propia esposa, de Sara, y de este hijo iba a ser bendecido todas las naciones, de su propia sangre, del hijo de la promesa. Entonces, nace el hijo. Ese hijo es reconocido, como que alaban a Dios por haber cumplido esa promesa. Pero llega el momento que Dios le pone a prueba su obediencia una vez más. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la promesa? Mira, te voy a bendecir y voy a bendecir todas las naciones por medio tuyo. Los que te bendigan voy a bendecir y los que te maldigan voy a maldecir. Y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Pero antes que pudiese cumplir esa palabra, él probó su obediencia una vez más. Capítulo 22 dice, después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham y lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez ahí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te voy a señalar.
No sé si Dios a mí me hubiera dicho algo semejante acerca de uno de mis 4 hijos. Yo no sé si hubiera hecho lo que Abraham hizo. Estaba probando su obediencia, estaba probando su fe. Y dice que al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno y cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 siervos. Obedecer a Dios, hay que obedecerlo al momento que Él diga. No hay que decir, bueno, en otro momento te voy a obedecer. Me parece raro hasta que me confirmes, hasta que me mandes señales. Muchas veces nosotros ponemos a prueba a Dios. Él nos está poniendo a prueba a nuestra fe y nosotros le ponemos a prueba a Él. Pero Abraham no. Abraham estaba siendo probado en su fe, en su obediencia. Dios quería ver hasta qué punto iba a creer en Él. Para recibir la bendición de Dios, tienes que serle obediente. Abraham llevó al niño, lo ató sobre el altar. Y ahí imagínate el escenario, que levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a perder lo que más quería, lo que más amaba, este hijo de la promesa. Puedes tomar agua. Levantó el cuchillo y Dios, por medio del ángel, gritó, Abraham, Abraham, aquí estoy, dijo, no hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes el temor de Dios y no te negaste a darme tu único hijo. Dios nos prueba nuestra obediencia en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Yo te diría que para aprender a obedecer a Dios, lo más básico sería de aprender los 10 mandamientos, como estuvimos hablando. De dejar nuestras vidas en manos de Dios, aprendiéndolo, poniéndolo en práctica. Pero ya que estamos unidos a Jesucristo, Dios comienza a prepararnos para recibir bendición por medio de la obediencia. Esto es probado de a poco, día a día. Y hay personas que por ahí aman al Señor, pero sus propios apetitos, algo sucede en sus vidas, las propias tentaciones, algo sucede en la obediencia, de lo cual les quita esa bendición de Dios. Ese ejemplo que vamos a mencionar se ve en Génesis capítulo 25. Estamos viendo la bendición de Dios en relación a la obediencia. Y aquí estamos viendo un caso de 2 hermanos. Esaú y Jacob. La mayor bendición para el pueblo judío caía siempre sobre el hijo mayor. De hecho, el hijo mayor recibía la mitad de la herencia y los demás hermanos tuvieron que dividirlo. Es decir, que la mayor bendición de Dios caía sobre el primogénito en ese caso, en el caso de los judíos. Y entonces, Esaú un día perdió absolutamente todo, como muchos de nosotros estamos en peligro de hacer. Tanto como la obediencia atrae la bendición de Dios, la desobediencia y los placeres y todas esas tentaciones que quiere tentarnos para alejarnos de Dios puede hacer que perdamos absolutamente todo. Así fue el caso de esos 2 muchachos. Se cuenta en Génesis capítulo 25 el relato de los 2 muchachos, y en versículo 27 dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy bien cazador, un buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Una familia totalmente disfuncional, ¿no es cierto? Los padres prefiriendo un hijo por lo que sabía hacer, que era cazar o cocinar, y el otro, la mamá prefería al otro. Y lo más triste es que un día Esaú se fue, llegó con mucha hambre a la casa y su hermano lo engañó, le dijo, dame tu herencia, dame tu bendición, dame eso y yo te doy de comer. Y el muchacho dijo, ¿de qué me sirve? De hecho, en la palabra de Dios aquí lo podemos leer. Dice, primero dame a cambio los derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, y de manera de que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada.
Júramelo ahora mismo, insistió Jacob, y Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob los derechos de hijo mayor. Y entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. ¿Te imaginas? Cambió su herencia, cambió todos sus derechos de hijo mayor por un plato de comida, de lenteja nada menos. Y cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar mayor importancia a sus derechos de hijo mayor. Tú y yo hacemos lo mismo, ¿acaso no? Tenemos derechos de hijos de Dios por nuestro bautismo. Tenemos esos derechos que nos unifica la iglesia, que nos unifica el cuerpo de Cristo, que nos hace uno con Dios vivo, todopoderoso. Y nosotros por un plato de comida, no sé, lentejas, no sé qué significa para ti eso que te está alejando de Dios. Por cosas así tan insignificantes a veces, por caer en el pecado, por caer en esas tentaciones, a veces perdemos toda la bendición de Dios. Como Esaú hizo ese día, lo más trágico es que no le dio mayor importancia. Y como tú y yo a veces caemos en maldición por la rebeldía y a muchos no les dan ni la mayor importancia. Dice, está bien, tengo hambre, lo voy a hacer. Hambre hablando de apetitos, hambre hablando de drogas, de alcohol, hambre hablando del adulterio, de otras relaciones fuera de matrimonio. Este plato de lentejas se puede imaginar de muchas formas, pero lo que estoy ilustrando es que perdemos absolutamente la bendición de Dios cuando lo entregamos así por esos placeres, cuando vendemos de cierta manera los derechos, no del hijo mayor, pero del hijo de Dios, imagínense. Cambiamos la bendición por la maldición. Volviendo a Deuteronomio capítulo 28, y hablando de la maldición, podemos ver claramente lo que sucede cuando uno desobedece al Señor. Estuvimos viendo el poder de la bendición cuando uno obedece, está íntimamente vinculado. La bendición está dependiente de una persona que obedece, que cumple, que pone en práctica. Pero ¿qué sucede con los que no obedecen? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrá sobre ti y te alcanzará todas esas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serás maldito tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos los animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirá por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas. Vaya, te irá mal. Concluyendo, aquí yo no sé qué tan claro Dios nos puede hablar a veces. Habló en los principios de 28 y me encanta que comienza con que si amas a Dios y lo obedeces y pones en práctica, todo ese bien será tuyo. Pero si tú lo desobedeces, como estuvimos viendo en ese caso de entregar los derechos de hijo mayor de Esaú, cuando tú desobedeces, es mal agradecido, te alejes de Dios, te importa poco de haber perdido toda tu herencia de hijo de Dios, entonces toda esa maldad cae sobre uno, las maldiciones. Elige hoy, dice la palabra de Dios. Dice, a los que te he dado por elegir. Esta es la buena noticia. Dios hoy en día te da una decisión por tomar. Él te vuelve a decir, si tú vuelves a mí, derramaré mi bendición sobre ti. Olvidaré tu pasado, te daré otra oportunidad. Borraré todo esa maldad tuya. No porque tú lo mereces, pero porque mi Hijo único, amado, murió para darte ese privilegio.
Cuando Dios está mirando toda nuestra maldad, cuando volvemos a Él, lo ve desde la sangre de su Hijo, lo ve borrado, lo ve consumido de cierta manera, crucificado, si lo quieres llamar así. Cristo cargó con nuestras culpas. Cristo cargó nuestra maldición sobre Él, dice Isaías capítulo 53. Sobre su cuerpo crucificado estaba la maldición que nosotros merecemos. Pero para quitar esa maldición, uno tiene que volver a Dios. La bendición de Dios, fruto de la obediencia. Yo quiero que meditemos en ese momento en cómo es que se puede saber si estamos viviendo con una maldición o si estamos gozando de la bendición. Acuérdense que Dios no es su intención de maldecirnos bajo ninguna manera, pero muchas veces nuestras acciones o las acciones de otros, en algunos casos, ha hecho caer sobre nosotros una maldición. Vamos a contemplar algunas de las síntomas, puede ser. No necesariamente es debido a una maldición, pero es posible que sí. Vamos a ver unos síntomas de saber si tú estás viviendo con una maldición y después vamos a ver en Cristo, en esa gracia del sacrificio de Cristo, cómo ser liberado de esas maldiciones y vivir una vez más en la bendición de Dios. Algunos de los síntomas puede ser una crisis emocional o mental, puede ser enfermedades crónicas y especialmente heredados. Puede ser la esterilidad o tendencia al aborto o problemas femeninos relacionados. Puede ser rupturas matrimoniales o problemas con distanciamientos familiares, deficiencias o crisis económicas, tendencia a tener muchos accidentes o historia de suicidios en la familia o muertes abnormales en la familia. No necesariamente es debido a una maldición presente, pero es posible, especialmente si 2 o 3 de esos están presentes. Vamos a ir a un corte. No quiero dejarles ahí con maldición, imagínense qué pesado. Yo quiero dejarte con la buena noticia que Dios quiere bendecir nuestras vidas y quiere romper esas maldiciones y devolvernos la vida plena en Jesucristo. Quédate con nosotros, sigue llamando, vamos a seguir recibiendo llamadas para ver quién gana esos sorteos. 2 boletos para el desayuno de oración, donde el lema va a ser sanación de las infidelidades, y 4 boletos para nuestra celebración del aniversario de María Visión el 2, 3 y 4 de noviembre con el tema Jesucristo, fuente de la vida. Ahorita volvemos. Corazón en rodillas, corazón con corazón, en profunda comunión. La bendición de Dios, fruto de la obediencia. El regalo de Dios que estamos recibiendo en nuestros corazones el día de hoy. El Señor nos está recordando, número 1 y lo más importante, que su intención es de bendecirnos y que tenemos este acceso a nuestro Dios para pedirle, Señor, abre, no me gusta decir nada más las ventanas del cielo, abre el cielo y deja derramar sobre el mundo entero tu bendición, Señor. Cuánta necesidad tenemos, pero el Señor está esperando a su vez de ver nuestra obediencia. Condición para recibir esa bendición es que uno tiene que volver a Dios. Él es generoso, más que generoso, no hay palabra de explicar lo que es su misericordia para el que vuelve. Pero antes que la bendición pueda alcanzar tu casa, efectivamente tenemos que tomar ese primer paso, volver a Él, poner en práctica una vez más los mandamientos, pero no solamente los 10, el mandamiento más importante del amor, de volver a amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y amar a los demás como a uno mismo. Haciendo eso, dijo Jesús, cumpliremos con todos los mandamientos y recibiremos la bendición de Dios. Al recibir la bendición de Dios, ¿qué es lo primero que empieza a suceder en tu vida? Te devuelve la paz. Te devuelve la esperanza y la fe, lo que te fue dado en tu bautismo, te es regresado, como que vuelves a encontrarte con tu identidad como hijo de Dios. Vuelves a abrir tus ojos a decir, yo soy hijo de Dios Todopoderoso, todo puedo, en Él todo puedo.
Cuando tú vuelves a Dios, entonces comienzas a gozar de la bendición. Pero no quiere decir de que todo te irá bien. Y esta es la gran confusión, porque uno dice, si me está yendo bien es porque soy buena persona, y si está yendo mal es porque Dios me está castigando. Y no es así. Cuando reconocemos que ¿qué es lo que Dios hace ahora que Cristo reina en victoria? Ahora está en el trono de Dios, ahora ha pagado el precio, ahora está con las llaves en sus manos, que quitado de la mano de Satanás. Él te ha comprado a un alto precio de su sangre. Ahora, la bendición de Dios es de darte una nueva vida, de no solamente darte cosas o no solamente prolongar tu salud. Ahora Él te devuelve vida, vida en abundancia, vida con sentido, vida con propósito. Dios te transforma. Ahora la bendición tan grande del Señor cuando tú vuelves a Él es que te devuelve el ánimo, te devuelve el sentido, te devuelve la alegría. Cuando tú dices, estoy pidiendo que Dios me bendiga, que el Señor me guarde, que me protege. Exactamente. Como dijo a Moisés en esa bendición, que el Señor te bendiga, te guarde. Que el Señor te dé su paz, que levanta yo siempre digo, un muro de contención, un muro de protección alrededor tuyo. Es decir, que Dios promete cuidarte, amarte, bendecirte, estar contigo. Nunca te dejarás solo, porque la bendición de Dios es eso, es que tú nunca estarás sola. Dios siempre estará contigo. Pero la bendición de Dios estamos viendo y aprendiendo que está muy vinculado con la obediencia. Y ese término es muy mal entendido en las familias. Uno piensa de que tiene que ser obediente. Yo me estoy acordando de algo que me pasó en México cuando recién llegué. Tenía pocos meses de vivir en Cuernavaca, Morelos, y escuché a las señoras hablar con términos que yo nunca en mi vida había escuchado de ser americana. Y me decía, tengo que pedir permiso a mi esposo, a ver si mi esposo me deja ir. ¿Cómo era eso? Yo dije, qué concepto más extraño. Y antes que me di cuenta, yo empecé a hablar como ellas. Y fui con mi esposo un buen día y le dije, ¿me das permiso para ir y ni me acuerdo lo que era. ¿Me das tu permiso para ir? Y me miró y me dice, es la primera y la última vez que me vas a hablar en esos términos. Yo no soy tu dueño. Tú no me tienes que pedir permisos. Yo no te voy a obligar a que tú tienes que hacer lo que yo digo. Yo confío en ti. Si es importante para ti, hazlo. Y yo te doy todo mi apoyo en todo lo que tú consideras importante porque te amo. Y eso hasta la fecha, 20 años casados, ha sido la relación y doy gracias a Dios por ese esposo que me ha dado. Es un esposo que no somete, que no usa el término obedézcame para oprimir y para pisotear. Y este es lo que San Pablo escribió al pueblo en Éfeso y luego a los colosenses. Él estaba precisamente enseñando el término obediencia. Estamos manteniendo ahí como que muy presente que la bendición de Dios está ahí, pero es condicionado en que uno esté obediente. Pero vamos a aprender entonces lo que Pablo estaba enseñando y lo que yo aprendí de las confusiones aquí presentes en esos pueblos latinos y muy presente en México, desgraciadamente, donde se toma un rol de someter. Pero someter no de las buenas, de pisotear, de usar la palabra me tendrás que obedecer porque soy tu esposo, para mantener esclavizado. Pero acuérdense, Dios a ti te liberó. Dios te liberó y no quiere que vivas bajo una opresión. Entonces, ¿de qué tipo de obediencia vamos a aprender? Efesios capítulo 5, versículo 21, y llegando a 6, capítulo 1. Y luego Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Estaremos viendo las enseñanzas de San Pablo a los pueblos en Éfeso y en Colosenses. Y donde habla, es precioso como Pablo lo dice, fíjense. Porque él dice, obedezca, pero después no maltrate. En otras palabras, en versículo 21 de Éfeso dice así, sométense los unos a los otros por reverencia a Cristo.
Esposas, estén sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, de la cual es su cuerpo, y así como la iglesia sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Y falta la palabra, pero no sacas eso de contexto, no apagas la televisión ahí para decir, ya ves, hasta aquí me lo dijo, tienes que someterte a mí. No, lea tantito más y lo ponemos en contexto donde dice, esposos, aman a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, se somete uno a otro por amor, se da, se entrega, se ama, se sacrifica el uno por el otro, no para tener el dominio, la posesión del otro. Es algo que es dado gratuitamente, pero en confianza. Cuando tú sometes a tu esposo, no estás siendo como que dominada, tú estás confiando en él. Y Él está mostrando que es un buen cuidado lo que Dios está pidiendo, que Él tenga sobre ti. Los hijos. Aquí el texto siempre va en términos de esposas, esposos, hijos hacia sus padres y al final esclavos hacia sus amos, o podemos decir en relaciones de matrimonio, en relaciones de padres e hijos y en relaciones de trabajo. Exige una obediencia. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien, es lo mismo. Esas leyes que hay que obedecer no son puestos ahí para hacerte sufrir. Pero el hijo que obedece, que honra a su padre y su madre, yo sigo insistiendo con los míos, el hijo que honra, que obedece a su madre y su padre, dice la palabra de Dios, tendrá larga vida, le irá bien, porque el papá y mamá no va a someternos, no va a decir tienes que obedecerme para obligarlo a lo que queremos hacer con él. Al contrario, cuando se somete uno a otro es por amor. Y en el trabajo, obedece al patrón, obedece al que esté a tu cargo, obedece a tu jefe. No debe oprimirte porque dará cuentas a Dios. No debes someterte porque delante de Dios dará cuenta, pero debes entregar tu vida en obediencia. ¿Por qué? Para recibir la bendición del Señor. Hemos recibido algunas llamadas, de lo cual siempre digo son los más inteligentes porque son personas que dicen yo necesito oración, yo quiero recibir una oración, una bendición y tener la oportunidad de participar también en esos sorteos, de poder ir a estos eventos de tanta bendición. Vamos a ver quién ganó el día de hoy, pero todos ganamos la bendición de Dios y todos tienen la oportunidad de llamarnos y seguir pidiendo y seguir compartiendo la vida con nosotros y también informándonos de esos eventos. Los boletos del desayuno de oración, mi vida te queda lejos, voy a entregarte otra cosa. Aquí en Guadalajara, de Juan Bautista Orozco de la Torre. Estás pidiendo oración, pero mira, Dios te está dando más. Está invitándote a un evento donde vas a recibir mucha bendición. 2 grupos de 2, así 4 boletos en total del evento en noviembre. También te queda muy lejos, así que vamos a ver de Guadalajara. De Zapopan, Marisa Varela Gallardo, de Zapopan, Jalisco. Ganó 2 boletos y Clementina Alcantar de Guadalajara, Jalisco. Así que recordamos que Dios quiere bendecirnos y esa bendición nada más tienes que volver a Él. Yo te invito en ese día a reflexionar, a pensar, estoy lejos de Dios, me he ido lejos, por eso estoy sufriendo y con esa oración vamos a cerrar. Vamos a pedir al Señor que rompe todas las maldiciones que posiblemente estamos sufriendo y que nos llena de bendición. Padre Santo, gracias por esa oportunidad de poner nuestra confianza una vez más en ti. Pedimos por los méritos de la cruz, que la sangre de Jesucristo rompe en nombre de Jesucristo, que esa sangre sea derramado sobre nuestras vidas, nuestras familias, rompiendo todas las maldiciones. Haznos volver, Señor, y derrama toda clase de bendición sobre toda la iglesia entera. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta siempre. Quédate con María Visión. Hay mucha más bendición
que Dios va a derramar sobre tu vida. Hasta siempre. Dios te bendiga.